continuación de las preguntas y respuestas al maestro Samael Aún Weor. 391. Maestro, ¿cuál es el procedimiento a seguir para liberarnos de los defectos psicológicos que martirizan tanto nuestra mente? Honorable público, es urgente, inaplazable, impostergable, aniquilar al ego, reducirlo a cenizas en forma voluntaria y consciente, si es que de verdad queremos evitar el descenso a los mundos infiernos. Quiero que ustedes sepan que en relación con las gentes, en convivencia con nuestros familiares o con los compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, los defectos escondidos afloran espontáneamente, y si nosotros nos encontramos en estado de alerta percepción, alerta novedad, entonces los vemos tal cual son en sí mismos. Defecto descubierto debe ser sometido juiciosamente al análisis, a la meditación de fondo, con el propósito de ser comprendido en forma íntegra, unitotal. No basta comprender un defecto, hay que ir más hondo. Es indispensable autoexplorarnos, encontrar las íntimas raíces del defecto que hemos comprendido, hasta llegar a su honda significación. Cualquier destello de conciencia puede iluminarnos de inmediato, y en milésimas de segundo, capturar realmente el hondo significado del defecto comprendido. Eliminación es diferente. Alguien podría haber comprendido algún error psicológico y hasta haber penetrado en su honda significación, y sin embargo continuar con él en los distintos departamentos de la mente. No es posible quedar libre de tal o cual error sin la eliminación. Esta última es vital, cardinal y definitiva cuando se quiere morir de instante en instante, de momento en momento. Sin embargo, no es con la mente como podemos nosotros extirpar errores. Con el entendimiento podemos rotular nuestros diversos defectos psicológicos, poniéndoles distintos nombres, pasándolos de uno a otro nivel del subconsciente, escondiéndolos de sí mismos, juzgarlos, disculparlos, etcétera, etcétera. Mas no es posible alterarlos fundamentalmente ni extirparlos. Se necesita de un poder superior a la mente. Necesitamos apelar a una potencia trascendental, si es que de verdad queremos eliminar errores y morir en sí mismos, aquí y ahora. Afortunadamente, tal poder superior se encuentra latente en todas las criaturas humanas. Quiero referirme al Kundalini, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. En plena cópula química, podemos suplicar a nuestra Madre Divina particular, elimine aquel error psicológico que no solamente hemos comprendido, sino que, además, hemos sentido su honda significación. Podéis estar seguros de que nuestra Madre Cósmica particular, empuñando la lanza de Eros, herirá de muerte al agregado psicológico que personifica el error que necesitamos eliminar. Es precisamente con esta asta santa, emblema maravilloso de la energía creadora, el arma con la cual Devi Kundalini eliminará de nosotros mismos, aquí y ahora, el defecto que queremos aniquilar. Naturalmente, la eliminación de estos agregados se realiza en forma progresiva, pues muchos de ellos se procesan en los 49 niveles del subconsciente. Esto significa que cualquier defecto psicológico está representado por millares de agregados psíquicos que se gestan y desarrollan en los 49 niveles subconscientes de la mente. Alguien podría no ser fornicario en la zona intelectual, y sin embargo, serlo en las zonas más profundas del subconsciente. Muchos místicos, que fueron sumamente castos en el nivel meramente intelectivo, y hasta en 20 o 30 niveles subconscientes, fracasaron en niveles más profundos cuando fueron sometidos a pruebas esotéricas. Alguien podría no ser ladrón en el nivel meramente racional, y hasta en 48 niveles subconscientes, y sin embargo, serlo en el nivel 49. Así pues, los defectos son polifacéticos, y sujetos muy santos pueden ser espantosamente perversos en los niveles más hondos de la subconsciencia. A través de las pruebas esotéricas, los iniciados se autodescubren. Los fracasos en las pruebas indican los diversos estados psicológicos en que nos encontramos.
392. Venerable Maestro, ¿podría decirnos cómo podemos realizar estos trabajos los que estamos solteros? Distinguidos señores y señoras, la lanza de Eros, el asta santa, siempre puede ser manejada por Devi Kundalini, nuestra divina Madre Cósmica particular. Sin embargo, hay diferencia entre casados y solteros. Cuando el asta es manejada durante el trance sexual, tiene un poder eléctrico maravilloso muy superior. Cuando la lanza no es utilizada durante el trance erótico, posee un poder maravilloso, pero inferior. El soltero, la soltera, puede también avanzar, aunque su trabajo sea un poco más lento. Empero, casándose, el trabajo se hará más fuerte, más poderoso, en el sentido completo de la palabra. Solteros y solteras pueden avanzar hasta cierto punto profundamente definido por la naturaleza. Más allá de este límite, no es posible avanzar sin la magia sexual. 393. Maestro, siendo Satán la reflexión de Dios y por lo tanto siendo Satán amor, ¿no sería incongruente decir que el ego es satánico? Distinguido caballero, amigos, señoras, recordad que existen dos tipos de tinieblas. A la primera la denominaremos oscuridad del silencio y del secreto augusto de los sabios. A la segunda la calificaremos de oscuridad de la ignorancia y del error. Obviamente, la primera es la superoscuridad. Indubitablemente, la segunda es la infraoscuridad. Esto quiere decir que las tinieblas se bipolarizan y que lo negativo es tan solo el desdoblamiento de lo positivo. Por simple inducción lógica, los invito a comprender que Prometeo Lucifer, encadenado a la dura roca, sacrificándose por nosotros, sometido a todas las torturas, aunque sea el fiel de la balanza, el dador de luz, la medida, el peso, el guardián de las 7 mansiones, que no deja pasar sino a aquellos que han sido ungidos por la sabiduría, que portan en su derecha la lámpara de Hermes, se desdobla inevitablemente en el aspecto fatal de la multiplicidad egoica, en esos agregados psíquicos siniestros que componen nuestro yo, y que han sido debidamente estudiados por el esoterismo tántrico budista. Con esta explicación, señores, considero que ustedes han entendido mis palabras. 394. Maestro, si la práctica del Maituna Yoga existe desde el tiempo inmemorial, ¿por qué en la India Vedanta se ofrece a la vista del público estímulos eróticos complejos, como bajorrelieves de los templos mismos? Me parece que estos estímulos hacen la práctica del Maituna todavía más difícil. Ciertamente, en el Kama Kalpa Indostán aparece una fotografía tántrica de una escultura sagrada, existente en un templo antiquísimo. Quiero referirme ahora en forma enfática a tal obra de magia sexual. Si observamos cuidadosamente la fotografía del citado libro hindú, vemos una mujer en Siddhar Chana. Su cabeza se halla hacia abajo, sus piernas hacia arriba, con la particularidad de que éstas no se encuentran en la figura del loto, sino abiertas a derecha e izquierda, aunque las rodillas se doblen, quedando la parte inferior de las piernas en forma horizontal. La cabeza se sostiene sobre las manos y antebrazos, tal como se conoce esta asana sagrada en el mundo de la yoga. Lo más interesante es lo siguiente: un mago, prácticamente sentado entre sus piernas, con el falo introducido forzadamente dentro del útero, practica el Maituna. Indubitablemente, aquella mujer tántrica no podría sostenerse en tal posición, con la cabeza hacia abajo, si 2 mujeres más no la ayudasen a derecha e izquierda. Allí se ve claramente a un par de jóvenes mujeres ayudando a sostener el cuerpo de la yogina. Estas mujeres auxiliares semidesnudas sienten terrible lujuria, y esto se adivina claramente en sus ojos. El mago goza acariciando los pechos de la una y de la otra, en tanto mantiene su falo conectado con el yoni femenino. Indubitablemente, esta práctica tántrica, complicada y difícil, entre 4 personas, resulta innecesaria y es rechazada totalmente por la fraternidad universal blanca.
No está de más recordar al auditorio que estas complicadas prácticas sexuales realizadas entre más de 2 personas corresponden ciertamente al tantrismo negro. Y esto lo podemos evidenciar cuando estudiamos las siniestras enseñanzas del clan de Dak Tukpa en la iglesia de sacerdotes de Capacete Rojo, región de los Himalayas, Tíbet Oriental. Es obvio que los adeptos de la iglesia amarilla, tántricos blancos o verdaderos urdaretas yogis, solo practican el Saha Maituna de acuerdo con los mandatos de la iglesia gnóstica, unión sexual de esposo y esposa en hogares legítimamente constituidos. Así pues, los actos sexuales o maituna entre más de 2 personas, tal como ha sido ilustrado por el Kama Kalpa, es incuestionablemente magia negra. Obviamente el tantrismo izquierdo es diferente del tantrismo blanco, y esta ilustración del Kama Kalpa es manifiestamente siniestra y tenebrosa. Jamás podría ser aceptado por la iniciación tantra blanca de la iglesia amarilla budista. No hay duda de que las asanas múltiples de tántricos negros, en vez de despertar el kundalini o prana sagrado para hacerlo subir por el canal medular, estimula y desarrolla el abominable órgano kundartiguador, convirtiéndose entonces el aspirante en una personalidad tenebrosa, en un mago negro de la peor especie. No desconocemos el Kama Sutra y el Kama Kalpa. Desafortunadamente, el primero ha sido adulterado en forma vergonzosa para darle circulación en el mundo occidental, y en cuanto al segundo, está manchado con tantras negros, o sadhanas dukpas. Que se corroboren mis afirmaciones, que se verifiquen claramente. Previo estudio de cánones budistas y libros secretos ocultos en criptas subterráneas del Asia Central. Como quiera que soy un adepto y que estoy en contacto directo con los maestros de la Logia Blanca, tales como K. H., Moria, Hilarión, etc., es claro que puedo hacer estas aclaraciones en forma completamente consciente y precisa. 395. Maestro, ¿cómo podríamos diferenciar cuando actúa en nosotros Lucifer y cuando actúa el ego? Hemos hablado ya claramente sobre la superobscuridad luciferina y sobre la infraoscuridad de la ignorancia y del error. Lucifer, el tentador, el gran entrenador del gimnasio psicológico de la existencia, trabaja tentándonos, y estas impresiones internas suelen polarizarse negativamente o fatalmente mediante la actividad egoica. Indubitablemente, solo mediante la autorreflexión serena y la meditación interior profunda, podemos hacer clara diferenciación entre las impresiones íntimas luciferinas directas y las impresiones egoicas bestiales. Normalmente, las gentes de conciencia dormida no están debidamente preparadas para hacer tal diferenciación de impresiones. Esto requiere mucho entrenamiento psicológico. 396. Maestro, al diablo se le alegoriza siempre con el tridente. ¿Tiene algún significado especial este símbolo? Esta pregunta del auditorio me recuerda el tridente de la mente, que usan los brahmanes del Indostán y Pakistán. Sin embargo, nosotros vamos más lejos. Llegamos a las 3 fuerzas primarias del universo, alegorizadas por el tridente. Es claro que venciendo al dragón podemos cristalizar dentro de nosotros mismos a estas 3 fuerzas, y entonces nos convertimos de hecho en verdaderos dioses solares. ¿No es acaso el dragón la reflexión del sol? Comprended entonces lo que significa el tridente. 397. Maestro, al trabajar con Lucifer en la 9ª esfera para eliminar el ego, ¿estamos haciéndolo con las fuerzas tanto positivas como negativas de Lucifer? Obviamente, Lucifer es escalera para bajar y escalera para subir, y poder para trabajar y disolver el ego en el laboratorio de la alquimia sexual. Indiscutiblemente, solo mediante el fuego luciferino podemos reducir a cenizas las cristalizaciones negativas de nuestra psiquis, los elementos infrahumanos, los agregados psíquicos, infelices desviaciones del poder luciférico. Es así, amigos,
como el foie trascendente, la electricidad sexual, el poder maravilloso de Cristo Lucifer, redime, trabaja, desintegra lo inútil a fin de liberar la esencia, la conciencia, el Buddhata. 398. Maestro, ¿el divino Daimón solo nos tienta en el trabajo del sexo o también en el trabajo de la disolución del ego? Distinguida dama, es urgente que usted entienda que la raíz del ego se encuentra en el abuso sexual, en la lujuria, en la fornicación, en el adulterio. Si a un árbol le quitamos sus raíces, es claro que este último muere. Algo semejante acontece al ego. Desafortunadamente, Lucifer debe educarnos en el sexo. Allí debe someternos a un entrenamiento riguroso mediante las más severas tentaciones. Es claro que si allí, en el sexo, salimos victoriosos, la desintegración del ego se precipita inevitablemente. No quiero decir con esto que todos los defectos psicológicos no deban ser trabajados con el propósito de reducirlos a cenizas. Únicamente estoy poniendo cierto énfasis en la cuestión sexual, por tratarse de que en la fornicación está el pecado original. 399. Venerable Maestro, he oído decir que en alguno de los evangelios del gran Kabir Jesús dijo: «Hijos de Satán sois, mas no hijos de Dios». ¿Podría explicarnos esto? Obviamente, todos somos hijos del dragón, de Satán, del diablo, de las tinieblas. Si alguien quiere hacerse hijo de Dios, debe vencer al dragón, al tentador, al escamoso. Entonces nos habremos convertido en hijos de Dios y en dragones de sabiduría. Sin embargo, el gran Kabir Jesús no maldijo jamás a su sombra. En ninguno de los 4 evangelios se ha dicho que Jesús hubiese extendido su diestra para maldecir a su propia sombra. Cuando Jesús, el gran sacerdote gnóstico, fue tentado por Satán, solo exclamó: «Satán, Satán, escrito está, al Señor tu Dios no tentarás, y a Él solo obedecerás». Queda pues aclarado que Satán, Lucifer Prometeo, debe obedecer a Dios. Su deber es tentar al iniciado. Absurdo sería que la sombra del Eterno tentara al Eterno, o en otras palabras, que el diablo tentara a Dios. Se ve claramente por las palabras del gran Kabir Jesús que Lucifer es el ministro del Altísimo, el guardián de las 7 mansiones, el siervo de la divinidad. Quienes anatematizan a la sombra del eterno Dios viviente, obviamente están anatematizando al mismo Dios, porque Dios y su sombra son uno. ¿Entendido? 400. Maestro, ¿no será que ese diablo de la ortodoxia dogmática, con sus cuernos, cola y trinche, en realidad existe como una representación de los agregados psíquicos que constituyen el ego? Distinguido caballero, ya dije en pasadas pláticas que debemos hacer una clara diferenciación entre lo que es el divino daimón y lo que es el ego. Indubitablemente, el ego en sí mismo, con todos sus agregados psíquicos, es luz astral pervertida, mente maligna. Nada tiene que ver con Lucifer. Es más bien la antítesis de él, su opuesto fatal. 401. Entiendo, maestro, que son totalmente diferentes el divino daimón y el ego. Pero como éste está formado por los diablos rojos de Set, creo que el diablo que todos conocemos del tridente bien podría representar al ego. ¿No lo cree usted así? Distinguido caballero, el trasfondo de su pregunta está equivocado. Se fundamenta en un error, en un prejuicio. No sé por qué, señores y señoras, se ha querido convertir a un reptil volador de la antigua Atlántida en un fetiche maligno. No me parece pues correcto que tal error sirva de basamento a una pregunta. No estoy de acuerdo en que un pobre anfibio inocente tenga forzosamente que representar a la perversidad del ego. Que tal reptil simbolice a la sombra del Eterno, estoy de acuerdo, pero que alegorice a nuestros defectos psicológicos, francamente me parece incongruente. Bien podríamos alegorizar al ego en cualquier otra forma. Recordemos a las 3 furias clásicas o a la medusa, etc.
Con tales figuras clásicas podríamos simbolizar al ego y a sus agregados psíquicos. 402. Maestro, la religión católica, por ejemplo, no pone al dragón como diablo, sino que lo representa como un hombre con cuernos, cola, pezuñas y tridente. ¿Qué me dice usted de esto? Señores, señoras, el diablo de la religión católica no es más que una desviación del mismo dragón pictórico de los caldeos, inspirado en un pobre reptil volador del continente Atlante. Les invito a comprender que ese inocente animal fue pintado más tarde en forma de dragón, y por último, en la más reciente figura del fetiche ese de pezuñas, cuernos y alas negras que tanto atemoriza a los ignorantes. Es necesario desechar la ignorancia, inquirir, indagar, estudiar. 403. Venerable Maestro, cuando se habla del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué es lo que realmente significa el mal y qué es lo que significa el bien? Amigos, quiero que ustedes sepan que bien, en el sentido más objetivo de la palabra, es todo aquello que hacemos conscientemente y de acuerdo con la gran ley. Que malo es todo aquello que después de hecho nos produce remordimiento. 404. Maestro, hay mucha gente que, aunque haga mal, esto no le produce remordimiento. ¿Podría decirnos por qué? Ante todo, ¿qué es el remordimiento? Si los aspectos trascendentales de nuestro ser íntimo se enfrentan ante nuestro propio logos o ante el sagrado sol absoluto, entonces podemos verificar por sí mismo los errores psicológicos de las partes inferiores de nuestra psiquis, y esto nos produce remordimiento. Normalmente, el citado proceso, lo que acabo de decir, se realiza en todos los seres normales, aunque estos en el mundo físico lo ignoren radicalmente. De todas maneras, sienten remordimiento después de una mala acción. Muy distinta es la suerte de los decididamente perversos. Estos últimos, como quiera que ya se han alejado demasiado del sagrado sol absoluto, debido a sus maldades, es claro que en sus fueros íntimos ya no se realizan tales procesos, y por ende, el remordimiento se hace imposible. 405. Maestro, nos ha explicado usted que el dragón de las tinieblas, en síntesis, es el gran entrenador en el gimnasio de la vida, y al cual hay que vencer para crear las virtudes. Pero como al vencer al dragón lo que estamos haciendo es decapitando al ego, y como en este proceso tiene importancia primaria el trabajo con la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, que indudablemente es nuestra Divina Madre, no puedo evitar el relacionar al dragón de las tinieblas con nuestra Divina Madre, o sea, Devi Kundalini. ¿Es esto incongruente? Escucho la pregunta y voy a dar respuesta a ella con el mayor placer. Señores y señoras, vuelvo a traer colación en estos instantes la pintura caldea del Museo Británico. Tras el árbol de la ciencia del bien y del mal, aparece el dragón serpiente, es decir, el gran iniciador efectivo y práctico. Obviamente, el dragón solamente representa a la serpiente, y esto es incuestionable. Se dice que tenemos que vencer al dragón, o matar al dragón, simbólica afirmación de la victoria en la tentación. Conforme somos entrenados y educados, conforme las gemas preciosas de las virtudes van resplandeciendo en el fondo de nuestra alma, el ego se va disolviendo. Y esto es irrebatible, irrefutable. En todo caso, hay que vencer al dragón para ser devorados por la serpiente. Dichoso aquel que se convierte en serpiente. 406. Maestro, ¿podría el dragón interior drásticamente realizar un milagro? Por ejemplo, hacer algo espectacular, con el propósito de corregir a alguien. Amigos míos, me viene a la memoria en estos momentos un relato, por cierto, bastante interesante de un hermano gnóstico de Costa Rica. Nos dice el narrador que en un pueblo de su país sucedió un caso insólito e insospechado. Tratase de una mujer prostituta,
Ésta se embriagaba incesantemente con toda clase de bebidas alcohólicas, y en medio de su borrachera exclamaba: «Yo me echo 10 o 15 hombres al día, y todo hombre que se atraviese en el camino me lo echo. Y si el diablo se me atravesara, también me lo echaría». Sucedió que en cierta ocasión un marino llegó a sus puertas, el cual tenía hermosa presencia. La mujer aquella no tuvo inconveniente alguno en revolcarse con él en el lecho de Procusto. Después de la fornicación, aquella mujer, sentada a la puerta del leniocinio, dirigió sus miradas a la calle. De pronto, el mancebo, desde adentro, la llamó diciéndole: «Tú no me conoces, vuélvete y mírame para que me conozcas». La infeliz, obedeciendo las indicaciones del amante, se levantó para dirigirse otra vez al interior de la abominable recámara, y luego, mirando a aquel que le había sido su instrumento de placer, vio algo horripilante, terrible, tenebroso. El escamoso disfrazado con la forma aquella que le dieran los ortodoxos del catolicismo romano, la miraba fijamente, a tiempo que un fuerte olor a azufre llenaba el lugar. La mujerzuela no pudo resistir y cayó en el piso privada, a tiempo que daba algunos alaridos muy agudos. Los vecinos, al escuchar tales gritos, vinieron a auxiliarla, pero el olor a azufre los hizo huir despavoridos. Más tarde, la infeliz, después de haber relatado en el hospital lo sucedido, moría al tercer día. Se la llevó el diablo. Cuenta el narrador que aquel olor a azufre persistió por algún tiempo en el lenocinio, y que las gentes evitaban, por tal motivo, pasar por la calle donde estaba esa casa. Analizando juiciosamente tal relato, descubrimos prácticamente una operación de asepsia moral, un método de urgencia tomado por el propio Lucifer interior para esa mujer. No hay duda de que su Dios íntimo ordenó a su sombra, a su Lucifer, a su dragón particular interior, materializarse en esa forma, delante de la infeliz, hacerse visible y tangible ante ella, y hasta copular con ella. Obviamente, su divino sol íntimo no podría haber realizado tal cópula, tal aparición, pero su sombra particular, como quiera que está polarizada negativamente con respecto a la luz positiva, resulta palmario y manifiesto que sí pudo realizar concretamente todo esto. El resultado será más tarde maravilloso. La infeliz aquella desencarnó llena de terror, y cuando vuelva a reincorporarse, cuando renazca en este mundo, cuando tome un nuevo cuerpo, es muy difícil que pueda volver a la prostitución. Le ha quedado en la conciencia ese terror, ese shock psíquico. Lo más seguro es que en su futura existencia se resuelva a seguir por el camino recto, por la senda de la castidad. Así es como el dragón puede trabajar y operar drásticamente en un momento dado. 407. Maestro, en cuanto a los demonios que dicen que atemorizan o atormentan a las gentes en las carreteras, ¿es eso cierto? Cuando nosotros negamos al diablo de los ortodoxos dogmáticos, no rehusamos al diablo auténtico que existe dentro de cada persona. Tampoco negamos a los demonios tenebrosos del Averno que atormentan a las gentes. Sin embargo, debemos hacer plena diferenciación entre lo que es la sombra del Logos dentro de nosotros mismos, Lucifer, y lo que son los demonios o agregados psíquicos, o ángeles caídos, etcétera, etcétera, etcétera. Existen demonios por donde quiera, dentro y fuera de nosotros. Demonios son nuestros agregados psíquicos. Demonios son los agregados psíquicos del prójimo. Demonios son Baal, Moloch, Belial y muchos millones, billones o trillones más. Estos existen inevitablemente y tenemos que pelear contra ellos. 408. Querido maestro, ¿cuál es la manera eficaz para defendernos de los diablos que nos atacan? Amigos,
Existen muchas conjuraciones antiquísimas mediante las cuales es posible defendernos de los ataques de los tenebrosos. Recordemos la conjuración de los 7, del sabio Salomón, la conjuración de los 4, el pentagrama, etcétera, etcétera, etcétera. En forma muy especial conviene saber que el pentagrama, con el ángulo superior hacia arriba y los 2 ángulos inferiores hacia abajo, hace huir a los tenebrosos. 409. Maestro, quiero que vuestra merced me diga si el 5.º ángel que viene en guerra a dar la sabiduría íntima del ser puede liberar y dar la gran enseñanza sobre el Judas Iscariote a la humanidad. En la Edad Media, ciertos elementos reaccionarios, comprendiendo que Samael, mi real ser interior, el 5.º de los 7, enseña la sabiduría oculta revolucionaria, dieron a la sombra del Logos el nombre de Samael, es decir, me trataron a mí de encajar en sus moldes tan tremendamente estrechos. A mí me toca ahora develar, indicar con claridad el camino, hacer la disección a muchas palabras y conceptos, para ver qué es lo que tienen de verdad. No soy el único iniciado que conoce los misterios del drama cósmico. Tampoco soy el único que tiene el honor de saber el papel de Judas, pues ya sabemos que existió la comunidad gnóstica de los Iscariotes, especializada precisamente en el evangelio del gran maestro Judas, fiel discípulo de nuestro Señor el Cristo. Los ignorantes ilustrados, los bribones del intelecto, los secuaces de muchas sectas muertas, se lanzaron contra nosotros por el hecho mismo de haber divulgado estas cuestiones. Empero cumplimos con nuestro deber, y con el mayor placer arrojamos luz en las tinieblas, cueste lo que cueste. A Judas, repito, no se le ha hecho justicia, a pesar de ser el más exaltado de todos los 12. Lo que sucede es que a la humanidad le desagrada horriblemente eliminar el ego, y como quiera que la doctrina del Iscariote es precisamente contra el yo, contra el mí mismo, entonces lo más natural es que hasta los mismos eruditos de las diversas escuelas pseudoesotéricas y pseudoocultistas le odien mortalmente. En todo caso, los 4 evangelios no se pueden tomar a la letra muerta. Están escritos en clave, han sido precisamente elaborados por iniciados y para iniciados. 410. Venerable Maestro, entonces, si el Judas Iscariote fue el más exaltado de los discípulos del gran Kabir Jesús, ¿entonces quién fue el traidor? El verdadero traidor del Cristo está dentro de cada uno de ustedes. Esto quiere decir que no solamente traicionaron al Cristo, sino que además le están traicionando diariamente, de instante en instante y de momento en momento. Bien saben los hermanos masones lo que son los 3 traidores de Hiram Abiv. Judas es el demonio del deseo, que traiciona al Cristo íntimo de segundo en segundo. Pilatos es el demonio de la mente, que siempre anda disculpándose, justificándose, lavándose las manos, declarándose inocente, etcétera, etcétera. Caifás es el demonio de la mala voluntad, cada cual lo lleva bien adentro. Aquel que no sabe hacer la voluntad del Padre, ese que siempre hace lo que quiere, lo que le viene en gana, sin importarle un comino los mandamientos del bendito. Los 3 traidores asesinaron a Hiram Abiv, el maestro secreto. Jesús, el gran Kabir, antes de cristalizar en sí mismo las 3 fuerzas primarias del universo, tuvo que eliminar al Judas íntimo, como tenéis que hacerlo cada uno de vosotros. Entendido todo esto, comprendiendo que el Iscariote solo cumplió con un deber obedeciendo a su maestro y representando un papel que se había aprendido de memoria, debemos ahora hacer justicia a este adepto, ante el veredicto solemne de la conciencia pública.